Muy buenos días, profesora Caridad Falquez. Aquí el grupo de accidentes de trabajo. Mi nombre es Yamil de León y vengo a hablarles sobre los accidentes por uso de herramientas manuales. Las herramientas manuales son unos utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que solo requieren la fuerza motriz humana. Los accidentes producidos por las herramientas manuales constituyen una parte importante del número total de accidentes de trabajo, y en particular los de carácter leve, ya que se utilizan en numerosas actividades laborales. Causa por los accidentes de herramientas: abuso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas, uso incorrecto de las herramientas, herramientas transportadas de forma peligrosa, herramientas mal conservadas. ¿Cómo evitar este tipo de accidentes por uso de herramientas manuales? Asegúrate de conocer el manual de instrucciones de cada herramienta, por más simple que parezca. Por ejemplo, los líquidos que se pueden utilizar para la limpieza de ellas. Revisa el estado de las herramientas antes y después de usarlas. Reporta las novedades que detectes. Ten siempre presente que es la herramienta la que se debe adaptar a la mano y no la mano a la herramienta. Cada herramienta tiene una función específica, así que ya sabes, no deberías usar el alicate para aflojar tuercas, el destornillador para clavar o el cuchillo para destornillar. Identifica con claridad hacia dónde se le debe hacer fuerza a cada herramienta. Mientras que el cuchillo se emplea hacia afuera, las llaves se giran en dirección al cuerpo. Riesgo por uso de herramientas: golpes y cortes en las manos provenientes por el mal uso de las herramientas, ocasionadas durante el trabajo normal con ellas. Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan de la herramienta. Golpes en diferentes partes del cuerpo por el cerdo de la herramienta o del material trabajado. Alteraciones musculares esqueléticas debido a sobreesfuerzos o gestos violentos. Prácticas de seguridad. Las prácticas de seguridad sociales al buen uso de la herramienta de mano no se pueden resumir en seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, mantenerla en buen estado, evitar un entorno que dificulte su uso correcto, guardar las herramientas en un lugar seguro. Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible. Los accidentes por sobreesfuerzos: cuando en manipulación de carga se sobrepasa la capacidad física o estas tareas son repetitivas, pueden producirse lesiones, principalmente en la espalda. El levantamiento, manejo, transporte de carga está asociado a alteraciones de la salud como tirones musculares, lumbalgia, etc. Los factores fundamentales que influyen en la aparición de este tipo de lesiones son la magnitud de los esfuerzos, peso y volumen de la carga, la frecuencia de los esfuerzos, inclinación del tronco y de la cabeza, distancia de la carga al tronco, etc. ¿Cómo prevenir este tipo de accidentes por sobreesfuerzo? Cuando nos disponemos a levantar un objeto considerado en principio pesado, debemos tener en cuenta una serie de aspectos: peso, repetitividad, necesidad de ayuda, superficie de la carga, dificultad de agarre, distancia a recorrer, evitar siempre ir encorrado, no adoptar una posición distendida cuando se esté sentado conduciendo, hacer ejercicio regularmente, evitar en lo posible los trabajos que se realizan de forma continuada en una misma postura, alternando tareas y realizando pausas en función del esfuerzo que hacía cada puesto de trabajo. Para evitar distensiones, sobreesfuerzos, etc., pueden utilizarse cinturones de protección. Muchas gracias, profesora Caridad Falquez. Sí, bueno, mi nombre es Josiel Llorente y vengo a hablarles sobre los accidentes desde las alturas, qué lo causa y cómo prevenirlos. ¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen? El riesgo principal de este tipo de trabajos son las caídas a distintos niveles, pero también hay otros riesgos secundarios como la exposición a radiaciones, em, contactos con aparatos eléctricos, exposición a contaminación con químicos o biológicos, caída de objetos, por ejemplo, derrumbamientos, pisadas por objetos, choques, golpes contra objetos inmóviles o móviles, mm, caída de fragmentos y partículas. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de situaciones? Si se trabaja en andamios, se debe señalizar mejor la zona de riesgos con carteles, bandas o cualquier otro sistema indicativo, así como avisar a todo el personal de riesgo
del riesgo y tomar las precauciones debidas. Las medidas para que las personas no tengan que pasar por esta zona no corran riesgo de peligro o derrumbamiento del andamio. Para el desmontaje, lo más importante es no soltar ningún elemento que sea necesario para mantener la equidistancia de los pies derechos, correas, puentes o el equilibrio general de la misma. Pero no solo se deben proteger a las personas que pasen por esta zona de riesgo, sino también a los propios trabajadores que deberían ir equipados con cinturones de seguridad o arnés. Si se desplazan horizontalmente, dispondrán de una tira de seguridad sólidamente amarrada a 2 puntos fijos atados los cinturones a esta tira. También cabe recalcar que deben llevar el casco de seguridad, calzado con suela antirresbalante. Además de estas medidas físicas, se proponen otras medidas para velar por la seguridad del trabajador. No intentar alcanzar objetos lejanos estando en una escalera, ya que pueden caer o resbalar. No hacer juegos de equilibrio innecesarios. Cuidar el calzado, que esté limpio de grasa o cualquier otra sustancia que pueda provocar una caída. No utilizar escaleras de tijeras como escaleras de apoyo, ya que esa no es su función. Y la longitud de la escalera debe ser suficiente para que en todo momento el trabajador pueda apoyar las manos y los pies. Si se producen deterioros del material, estas mismas no deben ser utilizadas. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Alarcón y voy a hablarles sobre accidente de atrapamiento. ¿Qué es un accidente de atrapamiento? Se produce cuando una persona o parte de su cuerpo sufre el aprisionamiento o enganche causado por el mecanismo móvil de una maquinaria, equipo o herramienta, o al quedar entre objetos o escombros. ¿Qué hacer para evitar el atrapamiento? Bueno, evitar trabajar ya sea con prendas, evitar trabajar como con cadena, anillos, ropas holgadas, cinturones, bufandas, complementos que puedan quedar atrapados en la maquinaria. Todas esas cosas hay que evitarlas, hay que evitar tener en el momento de hacer un trabajo donde se pueda realizar o pueda haber riesgo de sufrir un accidente de atrapamiento. La exposición de los trabajadores a elementos móviles de maquinaria o equipos sin protección podría conllevar la ocurrencia de accidentes por atrapamiento. Como resultado, podrían sufrir fracturas, cortes y amputaciones, o en el peor de los casos, se ocasionaría la muerte. Por ello resulta indispensable proteger los elementos de transmisión y los puntos de operación de la maquinaria. Toda máquina debe tener seguros fijos que impidan el acceso o engranajes o correas. Por ejemplo, es la mejor manera de evitar cualquier atrapamiento. Los puntos de operación son aquellos móviles de la maquinaria donde existe una transformación física, química de material. En estas zonas de proceso se debe colocar resguardos que actúan como barrera entre el trabajador y la maquinaria. Medida preventiva. ¿Cómo podemos prevenir? Es importante utilizar la maquinaria correctamente. O sea, toda la máquina que vamos a utilizar hay que saber cómo utilizarla, no que vamos a improvisar. Ahí es donde cometemos los errores y se sufren
cualquier tipo de accidente dentro y cerca del perímetro de la maquinaria. Conocer su funcionamiento y sus protecciones, con el fin de verificar que todo esté correctamente antes de empezar a trabajar. Es importante hacerle una revisión a los equipos, muy importante para evitar cualquier tipo de accidente o incidente. En este caso, accidente de atrapamiento. Chequearle todo, aceite, que esté bien de agua y todas esas cosas que nos conllevan a tener un buen día de trabajo sin que vaya a ocurrir algún tipo de accidente. Entre estas medidas tenemos estos puntos: asegurar que los resguardos estén colocados correctamente y que funcionen, mantener alejadas las manos y los dedos de la zona donde hay elementos móviles, nunca anular o modificar los elementos de protección, dado que ello puede suponer su falla y por ende sufrir un accidente. Si debe alimentar la máquina, asegurar que el material no entorpezca los movimientos de ella. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Pérez y hablaremos de la siguiente, de los accidentes de oficinas. Cuando hablamos de los accidentes laborales, casi siempre pensamos en sectores como la construcción, la industria o el transporte, pero casi nunca tenemos en cuenta los ocurridos en las oficinas. Estos accidentes suelen ser de menor gravedad, pero los que suceden en otros sectores, pero no por ello se dan mucha más frecuencia al resto. Y le mostraré algunos de los accidentes de oficina. Caídas del mismo nivel. Las caídas del mismo nivel, 1 de cada 4 accidentes de la oficina se produce por este motivo. Como hemos dicho anteriormente, el orden en el lugar de trabajo es muy importante. Este accidente suele dar por tropiezos, choques o al resbalar en algún líquido derramado en el suelo, o sea, cualquier cosa que uno se pueda caer o se pueda hacer un daño o golpearse una pierna, etcétera, etcétera. Las caídas de altura. Las escaleras es uno de los elementos con más riesgo de las oficinas. En ellas ocurren alrededor de 5.000 accidentes al año y 1 de cada 10 suele terminar en incapacidad. O sea que en pocas palabras, las caídas de altura suelen ocurrir muy probable porque dan un golpe muy fuerte y lo que hace es que golpea al trabajador y este no puede ir a laborar por motivos que se ha lastimado. Contactos eléctricos. Más de 2.000 accidentes se producen por el contacto con electricidad en una oficina. Se está siempre rodeando enchufes, cables y máquinas. Los expertos aconsejan no tocar nunca los aparatos eléctricos con las manos húmedas, no tirar nunca el cable al desconectarlos. O sea que hay que tener mucho cuidado y evitar estas cosas para un accidente tan fuerte como es la electricidad. Ahí sí puede ocasionar una muerte y tener mucho cuidado en estas áreas porque puede ocasionar algo que la empresa no quiere que ocasione, pues. Cortes y pinchazos. Esto es otro accidente más común en la oficina. Los materiales cortantes y punzantes abundan en las oficinas y por ello hay que tener cuidado de su colocación y guardarlos en sus correspondientes fundas. Ahora le hablaré